Bueno, pues oficialmente ya empezamos con este primer video seminario. Yo voy a estar dando contenidos y hablando, pero me podéis interrumpir en cualquier momento si algún concepto no está claro. Como además el grupo es pequeño, pues simplemente levantáis la mano o casi mejor si incluso me interrumpís con audio porque así ya directamente os puedo responder. De todos modos, como siempre, al final de la charla vais a tener el rato que necesitéis para cualquier duda o pregunta sobre lo que hemos visto en el seminario de hoy, pero también, lógicamente, si tenéis cualquier aclaración o comentario que queréis hacer sobre cómo se está desarrollando el curso, sobre la actividad uno, sobre la actividad 2, ¿de acuerdo? Vamos entonces ya directamente a empezar con los contenidos. La charla de hoy se llama Inteligencias Artificiales Generativas y bueno, de aquí me interesa todo, me interesa el sustantivo inteligencias y los dos calificativos, los dos adjetivos que le acompañan, artificiales y generativas. Creo que es importante que empecemos el curso, como ya hemos hecho con la primera actividad, que es una actividad un poco de contextualización o de sondeo de lo que el grupo piensa y muchas veces más que pensar, siente sobre inteligencias artificiales y creo que en este seminario vamos a hacer también algo parecido, pero quizá de una forma un poquito más teórica, no tanto desde la experiencia, sino desde la reflexión. A mí me interesa muchísimo que de esta conceptualización de inteligencias artificiales, que luego veremos que en realidad es una etiqueta que no corresponde exactamente a la tecnología que estamos utilizando en estos días y que es la protagonista de estas cosas. Es decir, yo no estoy de acuerdo en que ChatGPT o Gemini o Claude o Perplexity, cualquiera de las que vamos a ver ahora, se pueda llamar inteligencia artificial. Veremos que hay una etiqueta muchísimo más adecuada, pero bueno, la más popular, la más conocida y que además la que tiene más años de antigüedad, porque estamos hablando de inteligencias artificiales ya desde los años 50 y había precedentes teóricos y ligeramente prácticos, incluso en los años 40 del siglo pasado, entonces es la que se ha quedado. Aquí hace falta una reflexión profunda, con mucho debate, con mucha, eso, con una visión a medio y largo plazo y no a corto plazo de qué son las inteligencias artificiales, empezando por el sustantivo, porque a qué estamos llamando inteligencia y a qué estamos llamando, lógicamente, si es artificial en contraposición a la humana o a la natural, de alguna manera. Y creo que es importante entender inteligencia como una forma de entender el mundo, una forma de entender el contexto en el que un ser vivo, en nuestro caso el ser humano, lógicamente, reacciona ante su contexto, ante lo que le rodea y de qué manera puede actuar sobre ese mundo. Eso, digamos que es una idea de inteligencia muy amplia, porque en la investigación tampoco hay una definición canónica, y eso es lo que nos define o siempre hemos intentado que la historia del ser humano nos defina con respecto a otros animales o a otros seres vivos. La contraposición artificial-natural o artificial-humana es todavía más compleja que el sentido en sí de la palabra inteligencia, porque en realidad hablar de inteligencias artificiales cuando estamos trabajando con interfaces o con tecnologías o con algoritmos creados por el ser humano que son muy humanos, porque no vienen no vienen de la nada, no han aparecido de pronto de otra fuente, pues resulta raro. Yo creo que estas inteligencias son tan humanas como las que hemos utilizado hasta ahora y tan naturales porque al fin y al cabo estaban al menos en potencia en nuestro entorno aparte de toda esta trifulca, digamos, o de todo este rollo más teórico, el segundo adjetivo que también me interesa es el que aparece en el título de generativas, porque como vamos a ver a lo largo del curso, hay muchos tipos de inteligencias artificiales, para nosotros nos interesan aquellas que se centran en la generación de sentido, de significado, de productos, es decir, aquellas que generan texto o audio o vídeo o imágenes o diagramas o código informático o presentaciones o infografías o cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? Esta idea de generar contenido con las inteligencias artificiales ahora está muy extendida, pero históricamente no siempre fue así, porque los primeros pasos de la inteligencia artificial, mucho más teóricos, lógicamente, incluso muchas veces rozando la ciencia ficción, se estaban hablando de
otra, digamos, de otra conceptualización de las inteligencias artificiales. Vamos a ir ya más listo. Si me deja pasar la diapositiva. Vamos a ver una hoja de ruta muy rápida porque me gustaría un poco poner la situación actual en contexto. Ahora mismo estamos en un momento que podemos llamar de la inteligencia artificial específica. Ahora mismo tenemos, aunque ya se está disolviendo esta fase o ya se está evolucionando hacia las siguientes muy rápido, tenemos diferentes aplicaciones, diferentes algoritmos, diferentes plataformas que hacen cosas muy específicas. Algunas hacen vídeo, otras hacen imágenes, otras hacen infografías, como me gustaba antes, la presentación, y por supuesto algunas hacen texto. Y cuando nació, o cuando se abrió al público, mejor dicho, ChatGPT hace 3 años, que fue como el pistoletazo de salida de la no sé cómo decirlo, de la puesta de largo de las inteligencias artificiales, cuando todo el mundo de pronto accedió a esa tecnología y se dio cuenta de que había un potencial enorme y unos resultados increíbles. Ahí estábamos hablando de algo muy específico, estábamos hablando de texto. ChatGPT 3, que fue el primero que apareció al gran público, trabajaba solamente con texto. Y luego fueron apareciendo otras tecnologías que hacían primero imágenes, luego no sé, diagramas, audios, vídeos, etcétera. Y esas ya, digamos que son específicas para otros formatos o para otros géneros. Ahora mismo estamos entrando en una segunda fase donde ya las inteligencias artificiales, primero, no son tan específicas. De hecho, 2025 es el primer año en que las plataformas empiezan a ser multimodales. Ya no crea, si vas a ChatGPT, no solamente crea texto, también puedes crear fotos, puedes crear ilustraciones, iconos, puedes proponerle infografías, puedes decirle que te cree incluso un vídeo, pero lógicamente todavía muy limitado. Y además ha pasado de ser una inteligencia artificial pasiva que espera tus órdenes, que espera que tú le digas lo que tiene que hacer, a una inteligencia artificial mucho más activa, que toma el mando de todo el proceso. Y entonces ahora mismo estamos entrando en la era de la inteligencia artificial genérica, no específica, y además agentiva, es decir, que es capaz de tomar decisiones con las instrucciones que tú le des. Es decir, hasta ahora le decíamos a ChatGPT, ChatGPT, me quiero ir de viaje la próxima semana a Portugal. Dime qué ciudad es la más interesante para visitar y además dime cuál es la ruta más fácil para ir con coche y dime qué tipo de alojamientos puedo encontrar en esa ciudad y qué me aconsejas para comer. Es decir, todo esto son un montón de instrucciones y de órdenes que tú le das. Y ChatGPT te devolvía los resultados, ¿no? De una manera más o menos adecuada o más o menos organizada, pero te devolvía esa información como tú le habías pedido. Con las nuevas opciones, con lo que está apareciendo, sobre todo ChatGPT está desarrollando esta línea muy rápido. Ya no solamente le puedes pedir toda esta información, sino que además le puedes decir, vale, pues entonces resérvame en este hotel que me has recomendado, busca el de los 3 restaurantes que tú me has dicho, busca cuál tiene mesa disponible para el viernes a las 8 de la tarde y hazme una reserva. Y también dime cómo puedo hacer para pagar el peaje de la autopista y organízamelo todo y te puede hacer la reserva directamente porque tiene ya un sistema de navegación y un sistema también de interacción con otras aplicaciones. Es decir, ya no solamente es pasiva para darte una información, sino que es también activa, agentiva, para hacer cosas con esa información que ha dado previamente. Esto da un poco de miedo, lógicamente, porque claro, de pronto hemos pasado a un copiloto, hemos pasado a una herramienta que nos ayuda, nos da información, nos da muchos, bueno, muchos datos a una aplicación de inteligencia plataforma que toma decisiones por nosotros, todavía guiado por nosotros, pero las toma y hasta el punto de llegar incluso pues a tener, a tomar el control de posibilidades de pagar directamente con una tarjeta, con una cuenta online o lo que sea para hacer lo que tú le has pedido que haga. Lógicamente, esto está muy controlado, todavía está muy en pañales porque se trata de conectar. Imaginar, por ejemplo, que ChatGPT tiene que conectar con Booking para que te haga la reserva del hotel, y tiene que conectar con Ryanair para que te compre el billete de avión y además tiene que conectar con la web de reservas del restaurante tal. Todavía es un proceso
que está muy en el principio. De hecho, ahora mismo esta opción que se llama Operator y que está en ChatGPT está disponible solamente en Estados Unidos y para usuarios, no me acuerdo cómo lo llaman, Pro o Super Plus, que son usuarios que son los que pagan la cuota más alta, ¿vale? Pero ese es el sentido. Está claro que vamos mucho no sé si habéis visto en las noticias de las últimas semanas que ChatGPT ha sacado su propio buscador, perdón, su propio navegador, que se llama Atlas. Es un navegador que ahora mismo solo está disponible para ordenadores Mac, pero que muy pronto va a estar disponible para todo el mundo. Perplexity ha sacado su propio navegador, que se llama Comet. Esos navegadores, esta unión de inteligencia artificial y navegadores es el siguiente paso. Y ya, porque al tener acceso a la información, también puede tener acceso a nuestra cuenta de banco o nuestra tarjeta de crédito y le puedes pedir que conecte desde la propia web, conecte la información que te ha dado con las acciones que tú quieres llevar a cabo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el panorama? Pues vamos lógicamente hacia lo que se conoce como la AGI o la inteligencia artificial general. Es decir, es aquella inteligencia que en algún momento tendrá pues, un conocimiento o una actividad tan buena como la media del ser humano. Entonces, se supone que es como el horizonte hacia el que nos dirigimos y esa capacidad va a significar el gran salto de la inteligencia artificial. Esto probablemente ocurra muy pronto. Puede ocurrir, bueno, si le preguntas a los grandes tecnócratas de Estados Unidos, a Sam Altman, por ejemplo, que es el CEO de OpenAI, o si le preguntas a cualquiera de los grandes inversores de inteligencia artificial, te van a decir que dentro de 6 meses hemos llegado a la inteligencia artificial general. Es posible que lleguemos en los próximos 4, 5, 10 años, no creo que sea tan rápido ni tan evidente. Los teóricos, los investigadores hablan de todavía un plazo medio para llegar a esto, pero está claro que vamos a llegar por una tecnología que va avanzando muy rápido. El siguiente paso, digamos que el siguiente objetivo dentro de la bajada de ruta es lo que se conoce como la superinteligencia. La superinteligencia es cuando la inteligencia artificial sobrepase a la inteligencia humana total. Es decir, cuando una inteligencia artificial sea más inteligente que todo el ser humano y que haya podido ser un salto evolutivo ya absoluto y total, separado de la inteligencia o de la evolución de la inteligencia humana hasta el momento. Ese punto, ese momento, es lo que se conoce como la singularidad. Aquí estamos rozando, ahora sí, no solamente la investigación, sino la ciencia ficción. Estamos ya hablando de algo que puede que se produzca alguna vez, es lo que en las viejas películas distópicas es el momento en el que las máquinas toman el control del mundo, pero no vamos a entrar en esto porque eso es ficción, es algo que no está en el medio plazo y ni siquiera en un largo plazo eh, concebible fácilmente desde este momento. Lo que sí que quería acotar es esta idea de que la evolución es hacia una inteligencia artificial que hace cosas y que muy pronto va a estar al nivel humano por completo. Vamos a empezar ya directamente a esto que llamamos nosotros IAs generativas o IAs que producen contenido. ¿Sí? Que vamos a entrar ya en definiciones más específicas. Podemos decir que una IA generativa es aquella que crea nuevos contenidos, pero ojo, porque crea siempre nuevos contenidos a partir del conocimiento que tiene los contenidos previamente creados para el ser humano. Es decir, no, si una inteligencia artificial no se alimenta de texto, vídeo, audio, fotos o lo que sea, canciones, lo que sea, lógicamente el resultado va a ser muy pobre porque le falta el input para tener un output realmente que sea relevante, ¿no? Esto aquí crea un debate enorme, porque lógicamente estas inteligencias artificiales están aprovechando todo ese contenido creado por los seres humanos para hacer negocio con un nuevo contenido. Pero esto es una discusión también muy amplia que podemos abrir si queréis en un foro más adelante.
Un concepto que me parece que es fundamental para desarrollar, que, bueno, si habéis hecho conmigo algún curso antes y hemos hablado sobre inteligencia artificial, lo hemos tratado también, son los grandes modelos de lenguaje. Los grandes modelos de lenguaje son la concepción de los algoritmos de una inteligencia artificial específicos ya de un proyecto. Por ejemplo, OpenAI tiene ChatGPT y ChatGPT es un gran modelo de lenguaje. Google tiene varios de estos, pero el que ha desarrollado más en los últimos años es Gemini. Pues Gemini es el gran modelo de lenguaje de Google. Perplexity, Anthropic tiene Claude, como veremos más adelante. Y estos grandes modelos de lenguaje son esos algoritmos, esas redes neuronales artificiales que procesan toda esta información y la convierten en razonamiento y aprendizaje, o mejor dicho, aprendizaje y razonamiento. Bueno, esto que está aquí es lo que acabo de comentar, es decir, es la manera en que la inteligencia artificial se concreta en proyectos concretos y se hace de una manera muy, ¿cómo se dice? Es un proceso muy similar al de la inteligencia humana, en el que nos alimentamos con contenido externo, en este caso de producción humana, lógicamente, y luego se trabaja con esa enorme cantidad de datos. Vamos a ver algo que creo que es lo que realmente diferencia a las inteligencias artificiales de los últimos 5 años con lo que había pasado en los 80 años anteriores, en los que llevamos hablando sobre inteligencias artificiales, que es el salto cualitativo que se ha dado en la investigación en los últimos años de cómo aprenden las inteligencias artificiales. Hasta ahora teníamos, por un lado, la enorme capacidad de computación de las redes, de la capacidad para recopilar datos que teníamos desde que nacieron las grandes redes de computación a más o menos a finales de los años 90, a principios de los años 2000. Y por otro lado teníamos los algoritmos de la inteligencia artificial que no se aplicaban tan directamente a esta gran cantidad de información. En el momento en el que esos algoritmos tienen acceso a esa información, todo empieza a evolucionar muy rápidamente. Hay una tecnología que yo creo que es la más importante de toda la que se ha desarrollado en los últimos años, que es lo que se conoce como Machine Learning o aprendizaje automático. Por favor, nunca traduzcáis como aprendizaje máquina, que se ha visto en algún momento, porque esa no es la traducción del inglés. Sería directamente aprendizaje automático. Y es la capacidad que tienen estas máquinas, estas redes neuronales artificiales, para aprender por sí mismas. Esto es muy importante, sin la acción humana. Es decir, no hay una persona, no hay un ingeniero, un informático, no hay un especialista detrás de esta tecnología diciéndole, eso es lo que tienes que aprender y eso es lo que no tienes que aprender. Y estos algoritmos lo que permiten es acceder a una enorme cantidad de información y esa cantidad de información se desglosa, se analiza, se desmenuza y se convierte en conocimiento. Claro, estamos hablando como si fuera una mente humana. Yo estoy utilizando palabras como inteligencia o análisis o aprendizaje, que son propios del ser humano. Por eso lo llamamos inteligencia artificial, porque lo que está haciendo es imitando a la inteligencia humana, pero utilizando procesos computacionales. Entonces, quedaros con esta tecnología, aprendizaje automático, machine learning, porque esto es realmente lo que hay detrás de ChatGPT, o detrás de Gemini, o detrás de los creadores de Grok, o los creadores de cualquier aplicación para hacer vídeos, fotos, audios, lo que queráis. Y es fundamental, y es lo que realmente es la etiqueta que deberíamos estar utilizando, porque sí que define a todas estas tecnologías. Inteligencia artificial es más como un contenedor enorme, un contenedor incluso a veces muy abierto, muy vago, y como definición es poco precisa. Sin embargo, aprendizaje automático es muy concreto porque nos dice realmente qué diferencia esta tecnología de otras tecnologías que han venido antes. Es decir, esta capacidad que tienen las redes computacionales para aprender por sí mismas, para aprender ellas solitas. Y luego es fundamental que veamos que hay dentro de este aprendizaje automático varias opciones. Una de ellas, hemos dicho que detrás de estos algoritmos no hay un ser humano dando órdenes, pero sí puede haber en una primera fase lo que se conoce como aprendizaje supervisado, donde las máquinas aprenden sobre información, sobre datos que previamente han sido procesados de manera humana. Es decir, vamos a alimentar la máquina con datos
para que ella aprenda sola, pero esos datos han sido estructurados, han sido etiquetados, han sido organizados y de esta manera la máquina puede aprender de una forma más simple, más fácil, más ligera. Es decir, esta primera fase o esta primera forma de aprendizaje automático es la más simple, porque ya estamos dando toda esa información ordenadita, organizadita, para que la máquina solamente tenga que llegar y analizar y está todo muy bien ordenado. Pero luego existe otra opción que es la más interesante de todas, la que se está desarrollando junto a la tercera que veremos después, más en estos tiempos, es cuando la máquina ya tiene la capacidad, el algoritmo ya es capaz de acceder a la información sin necesidad de que esos datos estén ordenados o organizados, sino que ya no hay etiquetas, ya no hay instrucciones específicas, ya lo que hay es un montón de información, el algoritmo llega a esa información y lo que hace es buscar patrones. Esta idea de buscar patrones, es decir, qué palabra va habitualmente con qué concepto habitualmente se refiere a, hace que realmente la máquina funcione. Ya no necesita que antes un ser humano haya etiquetado o organizado esa información, sino que tiene esa habilidad, esa competencia para buscar esas formas que se repiten, esos patrones, y de ahí deducir unas respuestas que pueden ser lógicas. Y lo más interesante, lo que más está funcionando en los últimos años, es que la máquina recibe, eso sí, una estructura por refuerzo, un aprendizaje por refuerzo que permite que si la máquina da una respuesta correcta, se le encamina hacia un lado positivo. Si la respuesta es incorrecta, pues recibe un refuerzo, una penalización, algo negativo. De hecho, es lo que hacemos cuando estamos utilizando ChatGPT, algo tan simple como cuando le pedimos algo a ChatGPT, nos da una respuesta y tiene debajo dos iconos, un icono del pulgar para arriba y otro icono del pulgar para abajo. Cuando le decimos pulgar arriba, ChatGPT se pone muy contento porque de pronto dice, hey, tengo una recompensa, lo he hecho bien. Quiere decir que ese es el camino adecuado. Y cuando le decimos pulgar para abajo, le estamos diciendo, vaya, hombre, esto está fatal. Y entonces recibe una penalización. Eso es un tipo de aprendizaje. Cuando hace 3 años ChatGPT se abrió a todo el público, la gente decía, wow, eso es increíble, ¿cómo es posible que estén dando gratis esta tecnología? Pues había una razón muy simple. ChatGPT había conseguido llegar al límite de la capacidad que tenía su empresa para alimentar a la máquina. Pero, de pronto, al abrirlo al público, millones de personas empezaron a alimentar a la máquina, porque cuando estamos pidiéndole cosas y estamos dándole información y estamos diciéndole lo has hecho bien o lo has hecho mal, simplemente la estamos entrenando, la estamos enseñando. Estos 3 años de los que ChatGPT ha estado abierto al público ha significado 3 años de una enorme cantidad de aprendizaje. De hecho, es probable que haya aprendido más en estos 3 años que en todos los años anteriores de desarrollo cerrado, en los que nadie, o solo la propia empresa tenía acceso a él y entonces la capacidad para interactuar con la comunidad era muy pequeña. Sí, tenéis en cuenta que, aunque nos parezca fenomenal esto de que nos den gratis una herramienta, cuando la estamos usando es porque a la empresa le interesa que usemos esa herramienta para mejorarla, para que aprenda realmente. ¿Bien? Entonces, ahora la gran pregunta de lo teórico, digamos, es, vale, ahora hemos visto que la inteligencia artificial es capaz de aprender. Hemos visto que aprende a través de este algoritmo, de esta tecnología que se conoce como aprendizaje automático, y esa capacidad para encontrar patrones y para buscar cómo funciona, digamos, el lenguaje y de esa manera poder dar una respuesta. Pero claro, la otra gran habilidad humana que se incluye normalmente dentro de la inteligencia es el razonamiento. Sabemos que la inteligencia artificial es capaz de aprender, hemos definido cómo funciona ese algoritmo, esa capacidad, pero no tenemos ni idea de si realmente está razonando. Es decir, ¿qué es lo que pasa dentro de la máquina cuando se queda ahí pensando? De hecho, si habéis utilizado últimamente ChatGPT o Gemini, hay un momento que te pone thinking, ¿no? O te pone pensando, te pone, porque está buscando la información. Eso hace que nosotros digamos, claro, es lógico, le hemos pedido algo muy complejo, necesita tiempo para buscar esta información. Pero, ¿qué está pasando dentro de la máquina? Eso no lo sabemos realmente, ni siquiera los propios creadores de la inteligencia artificial sabe de una manera profunda si lo que está ocurriendo ahí realmente es un razonamiento. ¿Vale?
Aquí creo que tenemos la que puede ser la mejor definición de las inteligencias artificiales. Tened en cuenta que por lo que hemos visto hasta ahora, lo que hace muy bien la inteligencia artificial es hacer un análisis estadístico de la información que recibe. Y con ese análisis estadístico, luego hace predicciones, es decir, te da respuestas de lo que, según su análisis, debe ser la forma correcta. Por ejemplo, si le preguntamos a ChatGPT, ¿es normal que haya gatos negros? Pues va a buscar en su información y va a ver que por la cantidad de veces que aparece la palabra gato y la palabra negro juntos y nunca son negativos, nunca encuentra frases del tipo no existen los gatos negros, te va a decir sí, es normal que haya un gato, que los gatos sean negros. Pero si tú le dices, ¿hay gatos de color azul fluorado? Pues va a buscar en su información y estadísticamente va a ver que gato y azul fluorado no aparecen habitualmente, es raro. De hecho, puede que encuentre una frase que sí diga, no existen los gatos azul fluorado. Y te va a decir, no, no existe. Pero no porque haya razonado, sino porque su capacidad estadística le ha demostrado muy rápido que habitualmente los gatos son negros. Es imposible encontrar, al menos en la realidad, gatos azul floral. Es una cosa muy simple, algo así, aquí explicado así parece como qué tontería, ¿no? Pues claro, simplemente accede a información y de esa información hace predicciones. Claro, esto elevado a millones de datos y a una capacidad computacional increíble y muy rápida y muy entrenada también, hace que cuando nos responda, parece que ha razonado, pero lo único que ha hecho ha sido buscar información y analizar esa información y darnos de ahí la respuesta. ¿De acuerdo? Es decir, no es que sepa, no es que sea muy lista y diga, sí, sí, es verdad, no existen este tipo de gatos, sino que estadísticamente no ha encontrado respuesta a eso, entonces, por lo tanto, no existe. ¿Vale? Esto es un poco, ya os digo, es una simplificación burda, si queréis, una simplificación básica, pero creo que es una buena metáfora para entender cómo funcionan las inteligencias artificiales, ¿vale? Y lo más importante, y es lo que vamos a ver ahora, es cómo interactúan estas inteligencias. Sabemos cómo aprenden, sabemos más o menos en qué consiste su razonamiento, pero ahora, ¿cómo nos relacionamos con ellas? ¿De qué manera podemos conseguir que cuando hablemos entre comillas, aunque ya es verdad que ya incluso podemos utilizar el modo de voz para hablar directamente con ChatGPT, por ejemplo, pero ¿qué tipo de razonamientos tenemos que llevar a cabo para sacarle el máximo partido? Y aquí es donde entra el concepto fundamental que vamos a ver en esta segunda parte de la charla, que es el prompt. El prompt, lo habéis visto también en los contenidos, porque ya está ahí explicado, es la instrucción, la orden que le damos, me da igual si es a ChatGPT o a Veo o a Sora o a Grok o cualquier tipo de aplicación o plataforma de inteligencia artificial para que nos devuelva los resultados que nosotros queremos. Hay una regla muy evidente, incluso podéis pensar que es un pensamiento un poco superficial o básico, que es cuanta más información le demos a la inteligencia artificial, mejores resultados nos va a dar. Eso es lógico, pero eso es exactamente igual que si yo le digo, me encuentro a una persona por la calle y le digo, no sé, le hago una pregunta, le digo, oye, ¿tú piensas que va a llover? Y esta persona dirá, espérate, ¿me puedes decir un poco más? ¿Que va a llover ahora? ¿Que va a llover esta tarde? ¿Que va a llover aquí? ¿Que va a llover en otra ciudad? Es decir, dame un poco más de información. Y estoy hablando de una pregunta muy básica, ¿no? Pues exactamente lo mismo le pasa a la inteligencia artificial. Es muy común escuchar estos comentarios de, yo le pregunté algo a ChatGPT, pero la respuesta fue muy mala, o la respuesta no tenía nada que ver con lo que yo le había preguntado. Probablemente es porque no le has preguntado de manera adecuada, le has preguntado de una forma imprecisa, o le has preguntado sin darle contexto, o le has preguntado sin darle un objetivo, una meta. Lógicamente, ChatGPT es una herramienta increíble, pero no te lee la mente, no sabe lo que tú tienes en tu cabeza, no sabe lo que tú estás esperando de esa máquina y por lo tanto necesita más información. Ya os digo que parece que esto es un poco como muy evidente, lo que decimos de perogrullo, pero lógicamente a veces se nos olvida porque estamos tan metidos en nuestras ganas de que ChatGPT o Perplexity o Gemini nos dé una respuesta que se nos olvida darle la información de una manera adecuada. Yo diría que al final que
el consejo más fácil es habla con ChatGPT como hablarías con tu amigo, con tu compañero, con una persona en la calle. Es decir, dale información, dale objetivo, dale contexto y te dará respuestas con información, con objetivo y con contexto. ¿De acuerdo? Vamos a dedicar los próximos minutos, espero que no vaya más allá de 15 o 20 minutos, que nos dé tiempo luego también a charlar un ratito, a definir exactamente modelos o formatos de instrucción. ¿Vale? O sea, esto es lo que se conoce como ingeniería de prompts, prompting o bueno, la capacidad para generar prompts que realmente funcionan. Creo que además estamos en una fase un poco de tránsito entre las tecnologías originarias de inteligencia artificial, las que hemos tenido en estos años, y las que están viniendo muy pronto, que cada vez van a ser más naturales. Cada vez ChatGPT es más inteligente, cada vez Gemini puede hacer más cosas, cada vez Grok tiene una capacidad de entender la intención comunicativa que sorprende más. Quiere decir que al ir evolucionando probablemente no tengamos que hacer prompts tan, tan elaborados. Es como, bueno, si tú vas a hablar con tu compañero de trabajo, tu compañero de piso, y ya os conocéis y ya sabéis de qué va cada uno de vosotros, pues hablar con ellos ya lleva muchos sobreentendidos y hace la comunicación más fácil. Es un poco lo que está pasando con las inteligencias artificiales. Como ya conoce más a su público, no necesita tanta precisión en los prompts para entender lo que quiere pedir. Pero eso sí, como regla general, cuanto más información, cuanto mejor esté creado el prompt, mejor es el resultado. Vamos a hablar de modelos de prompt que están muy estructurados. Bueno, algunos más y otros menos, y vamos a ir, digamos, de los más estructurados a los más aún. El modelo clásico, el modelo que se empezó a utilizar al principio, es el que se conocía como modelo RTF, que es rol, es decir, qué papel le vamos a pedir a la inteligencia artificial que juegue, qué tarea tiene que hacer y qué formato le vamos a pedir. Como veis aquí en el ejemplo, así, eres un experto en yoga y tienes 10 años de experiencia en meditación y mindfulness. Ya hemos definido con esto el rol de la inteligencia artificial. Le hemos dicho a ChatGPT, esto es lo que tú eres. Y ahora te voy a decir la tarea. Y la tarea tiene que ser un plan para mejorar mi equilibrio entre vida personal y laboral. Ese es tu objetivo. Eso es lo que tienes que llevar a cabo. Y luego le he pedido en qué formato lo quiero. O lo quiero en un formato de tabla de Excel, por ejemplo, o lo quiero en un decálogo, o lo quiero en un texto en párrafos naturales en Word, o lo quiero, pues, no sé, en 5 instrucciones básicas, por ejemplo, ¿no? Ahí le decimos cómo queremos que nos devuelva el resultado. Como veis, es el más estructurado de todos porque va muy al grano, muy directo a lo que necesita. Un poco en este sentido también está el modelo APE. El modelo APE es, digamos que es un poquito más humano. El anterior era un poco como muy sintético y muy directo. Este es un modelo también muy organizado, también muy estructurado, pero un poquito más abierto, un poquito más dando espacio a la improvisación o a la creatividad. Ahora, en lugar de rol y todo esto, directamente empezamos por la acción. Primero te voy a decir lo que quiero que vayas, que crees o que generes, ¿no? Luego te voy a decir cuál es su objetivo, para qué voy a querer esta cosa, este producto, este texto final, y luego lo que espero de este resultado. En este caso, por ejemplo, de hecho, tienes que generar una imagen. Y esta imagen además va a acompañar a un artículo de texto dentro de un artículo en el blog y va a tratar sobre la exploración espacial. Pues esta es la acción ya, ¿no? Ahora, el propósito, bueno, perdón, el propósito está en el acompañamiento y luego la expectativa. Lo que yo espero de este resultado es que la imagen tenga pues un resultado muy detallado, que sea muy realista y que además provoque un asombro y optimismo, etc. Entonces ya estamos hablando de algo muy dirigido como el anterior, pero un poquito más abierto, un poquito más quizá más humano y menos artificial. A mí me gusta mucho este que se conoce como cadena de pensamientos, ¿eh? O esta forma de trabajo, o este framework, como se dice normalmente en el estudio de los prompting, del prompting, es
cuando le vas diciendo a la inteligencia artificial que vaya haciendo las cosas fase a fase, que no directamente al principio. Por ejemplo, imaginad que tengo que escribir un artículo para llevármelo después a clase, porque quiero escribir, pues, por ejemplo, sobre los tres músicos o bandas o solistas más importantes de la música española en 2025, que han sacado disco y que quiero hablar sobre ellos, quiero presentarlos a mi clase y quiero presentarlos en formato de texto. Entonces, lo primero que hago, le digo es, ChatGPT, ¿puedes decirme cuáles son las tendencias actuales en la música en España? Me da primero una información muy general. Luego, de esas tendencias, ¿me puedes decir cuáles son los representantes más conocidos? Me dice, estos son, ¿no? Y luego, de estas personas que tú me has dicho que son los representantes más conocidos, ¿cuáles han sacado disco en 2025? Y me dice, pues son estos. Y ahora, con toda esta información, que ya he ido encadenando una con otra, ahora le digo, bueno, ¿me puedes decir de estos discos cuáles son los que han tenido más éxito de crítica y de público? Y dame los 10 más importantes. Y te da los 10 más importantes. Y a partir de aquí, ahora le digo, créame un texto de este tipo y de este tipo, porque con esta extensión, con este vocabulario, con este tipo de estructuras, para este nivel de competencia comunicativa, y he ido creando el producto, pero paso a paso. No lo hemos hecho directamente desde el principio. ¿Por qué funciona bien? Porque es mucho más fácil ir desglosando cada objetivo desde lo más general a lo más específico, desde lo más simple a lo más complejo, y la inteligencia artificial va desarrollando mejor su trabajo. Pero exactamente igual que si lo hiciéramos con un ser humano. ¿De acuerdo? Probadlo porque funciona muy bien. Muchas veces vamos directamente a ChatGPT y decimos, venga, créame un artículo sobre los tres discos más representativos de la música española pop en 2020. Claro, le falta haber hecho un trabajo previo sobre esto y un desarrollo que vaya paralelo al trabajo final. También funciona muy bien con ejemplos. Si le puedes dar modelos a ChatGPT, bueno, estoy hablando de ChatGPT, pero sería exactamente igual con Gemini, con Claude, con Perplexity, como veremos después, con todas los grandes modelos de lenguaje textuales. Funciona muy bien si le dices, mira, quiero algo como esto, pero tienes que hacer una variación, o esto te lo pongo solo como ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque entiende mejor tu contexto, entiende mejor tu intención, entiende mejor tu objetivo. De esa forma, cuando le subáis ejemplos, va a poder analizar y decir, vale, vale, ahora entiendo mejor lo que me estás pidiendo. Además, la gran ventaja que tenemos ahora es que todas las inteligencias artificiales te permiten adjuntar, añadir un PDF o un documento en Word o añadir una imagen, y de esta manera tiene un punto de partida mucho más sólido que si simplemente le decimos, haz esto y se tiene que buscar la vida de alguna manera, ¿vale? Entonces ya sabemos que la cadena de pensamiento, es decir, hacerlo paso a paso y darle ejemplos, funciona muy bien. Y otra dinámica que a mí me gusta muy bien es lo que se conoce como prompt asistido. El- Normalmente digamos que eso sería casi como un prompt al revés, como una relación al contrario con la inteligencia artificial. Normalmente llegamos y le decimos a la inteligencia artificial, venga, ChatGPT, hazme esto, o dame esto, o solucioname esto. Ahora lo hacemos al revés. Ahora decimos, digamos que somos un poquito más zalameros. Queremos conquistar a ChatGPT y le decimos, ChatGPT, quiero hacer esto, pero ¿qué necesitas tú para poder ayudarme con eso? Y es muy interesante porque ahora ya no le estamos dando una orden, sino que le estamos diciendo, si tú me dices lo que necesitas para ayudarme, yo te lo voy a dar y va a resultar mejor. Por ejemplo, si le digo el ejemplo que hemos puesto antes, quiero escribir un artículo que va a tratar sobre este tema, que es sobre música y discos que han salido en el último año. ¿Qué información necesitas para que este artículo sea más preciso y que funcione mejor en este contexto? Y me va a decir, bueno, primero, pues dime qué formato quieres, cuál es la extensión, cuál es el tono, si quieres que sea algo más académico o que sea algo más periodístico o que sea algo más divulgativo. Te va a ir preguntando poco a poco. Además, funciona muy bien el programa asistido si le dices, ve preguntándome poco a poco, no me haga, porque si no, ChatGPT te da un listado de 40 preguntas. Entonces dices, dime primero qué necesitas
en relación con la forma del texto. Dime después qué necesitas en relación con el contenido, en relación con las fuentes o en relación con el nivel de competencia comunicativa que van a tener los lectores de ese texto. Cuando tú le vas pidiendo a ChatGPT que te diga lo que necesita y tú le vas dando información, claro, ChatGPT de pronto tiene mucha información relevante y el resultado va a ser mejor. Se parece un poco a la idea de darle ejemplos, pero en lugar de darle ejemplos, estás conversando con ellos. Tened en cuenta que las inteligencias artificiales que estamos viendo aquí son todas conversacionales. Por eso se llama ChatGPT, no se llama Pepita GPT, se llama chat porque es una conversación, porque está basado en la idea de vamos a hablar y vamos a llegar a un acuerdo para un proceso. Pero muchas veces los seres humanos somos un poco brutos y directamente queremos que la máquina nos dé el resultado inmediato, aunque no le hayamos dado la opción de esa parte conversacional para producir. Vamos a ver estos prompts realmente en uso, en ejemplo, ¿no? Bueno, estos prompts o prompts parecidos a esto. Aquí, por ejemplo, he elegido el mismo formato, digamos, el mismo texto final para que podáis ver un poco las diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el modelo RTF, recordáis que era el rol, la tarea y el formato, pues dice, tú eres un periodista especializado en gastronomía. Ahora ya le he dicho, esto es lo que eres. No eres un profesor, no eres un periodista especializado en deporte o no eres un político. Eres alguien que trabaja escribiendo sobre cocina. Y ahora le voy a decir cuál es la tarea. La tarea es, tienes que escribir un pequeño artículo, bla, 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 con este tipo de instrucciones. Y luego además le voy a hablar del formato. El formato es que el resultado debe ser un texto que después se pueda trabajar en el nivel B1 de español. Y que además quiero que tenga estas características de género. Es decir, es un lenguaje periodístico y por lo tanto es descriptivo y también tiene un punto divulgativo y una extensión máxima. ¿Veis? Ya lo hemos puesto muy ordenadito. En el AP, recordáis que era muy estructurado, pero un poco más abierto en sus intenciones, ¿no? Ahora le estoy diciendo, si escribe un pequeño, no le estoy diciendo quién es, tienes que escribir un pequeño artículo sobre cocina y con verduras, etcétera, y el texto debe informar a estudiantes de español sobre sus beneficios y después las expectativas es que el resultado sea un texto atractivo, que los estudiantes tengan ganas de leerlo y que tiene que incluir además el campo léxico que estamos trabajando, de las verduras, ¿no? Y otra vez, ahora sí le indico que debe ser para un nivel B1 de español. En la cadena de pensamiento, recordad que aquí vamos paso a paso. Entonces aquí le digo, uno, dime cuáles son las verduras más consumidas en España. Y aquí me va a decir, bueno, pues no sé, el pimiento, el tomate, la lechuga y la cebolla, ¿no? Unas son verduras y otras no tanto. Pero bueno, metiéndolos todos en el cajón. Y ahora, dime cuáles son las formas más habituales de consumo en España. Y voy a decir, pues algunas se hacen en sopa, otras se hacen en ensalada, otras se hacen al horno, etcétera, ¿vale? Y ahora, dime cuáles son los platos más típicos de la gastronomía española, precisamente con esta pregunta. Y me va a decir, pues, no sé, los pimientos rellenos, el gazpacho, el salmorejo, no sé, la calabacín al horno. Me va a dar una serie. Y con esto ya lo voy encaminando hacia la idea de crear el artículo y le voy dando instrucciones, ¿vale? Por supuesto, como hemos dicho antes, funciona muy bien dándole un ejemplo. Le voy a decir, mira, vas a escribir un texto sobre este tipo de preparaciones y aquí te voy a dar algunos ejemplos. Tienes que incluir el salmorejo, la escalivada y la ensalada de pimientos asados. Con esto ya sabes a qué tipo de modelos de texto me estoy dirigiendo. Es decir, ahora busca cómo es el salmorejo y cuál es su receta, busca cómo es la escalivada y busca cómo es la ensalada de pimientos y con esto ya sabes que tienes que buscar algo parecido a este tipo de producciones gastronómicas. Y luego, por supuesto, como hemos dicho antes, mi favorito, es verdad que es un poco más pesado que los anteriores, pero los resultados son mejores. Necesitas más tiempo y tienes que ser más activo con esa interacción con ChatGPT, pero los resultados funcionan muy bien. Entonces necesito que escribas un texto de este tipo. Dime qué información te hace falta para esta tarea. Y a partir de esa información, ahora dime qué necesitas para esto, luego para esto otro. Y vas paso a paso trabajando con esta asistencia. En realidad, aunque normalmente consideramos la inteligencia artificial como nuestro asistente, de esta manera tú te conviertes en el asistente de la inteligencia artificial de alguna forma. ¿De acuerdo? Vamos a ver los prompts en uso para que veáis un poco los resultados que este mismo prompt que hemos visto
pues ha dado en la... Vamos a ver. Yo he cogido un prompt básico, lo que he hecho ha sido un poco una mezcla de lo que hemos visto antes, una mezcla un poco del RTF y del APE y dándole un poquito un sentido más guiado. De hecho, tienes que escribir un pequeño artículo de este tipo. Le he dado ejemplos, como decíamos en el último, salmorejo, bla, 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 y sí que le he dado unas expectativas muy estrictas, ¿no? El texto debe estar escrito para este nivel y tiene que tener esta extensión, exactamente, ¿no? No quiero que te pases de esto y quiero que eso lo tengas muy claro, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona. Un momentito que a ver si me deja compartirlo. Lo voy a compartir por los resultados que ya... Uy, perdón. Pues si hay de aquí. Vamos a ir directamente aquí. Vamos a ver, por ejemplo, lo que ha hecho Gemini. Podéis ver mi pantalla, ¿verdad? Podéis ver ahora mismo Gemini, ¿vale? Le di, lo he hecho antes previamente para que no tengamos que estar esperando los resultados y lo tengáis ya en directo, pero no he tocado nada de los resultados. Los resultados son tal cual cuando le he metido el prompt. En el caso de Gemini, Gemini ya sabéis que es la inteligencia artificial de Google. Google llegó un poco tarde a toda esta carrera de las inteligencias artificiales populares, pero lo ha hecho muy bien. Realmente en el último año nos ha sorprendido con herramientas muy interesantes. Yo creo que Gemini, que está ahora en la versión 2.5, está a un nivel muy alto y sobre todo es bastante fácil, es mucho más fácil y mucho más barato que en su versión Pro, que la versión de ChatGPT Plus. Porque si tenéis una cuenta de Google que sea de una empresa o de un centro educativo, ya tenéis directamente la opción Pro y realmente los resultados son como mínimo al nivel del ChatGPT más básico, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis que me ha dado lo que le he pedido que escriba este artículo muy organizadito, está bien, una introducción con el título y después una división así, no sé, como más humana, ¿no? Primero las sopas frías, como que saben a verano, luego ha dividido las verduras asadas, fuego y sabor, el pisto, la respuesta al ratatouille y una conclusión. Está bastante bien. Gran ventaja de Gemini, que luego te permite conectar esto directamente. Bueno, lo podéis ver aquí, se puede exportar directamente luego a Drive y a los documentos, se puede trabajar muy bien dentro de todo el entorno Google y te permite también, por ejemplo, escucharlo. No sé, a ver si podéis escucharlo. Un segundito. B1. La huerta de España, las mejores recetas de verduras. La cocina española es mundialmente famosa por el jamón y... De esta manera, en este texto, pues ya tenemos tanto el texto escrito como el audio. Una desventaja que yo le veo a Gemini es que no entiendo por qué tiene unas voces, por lo menos en español, muy malas. Luego lo vamos a ver en comparación con otras herramientas, la vamos a ver con ChatGPT, pero si habéis utilizado Eleven Labs, los que habéis hecho conmigo cursos antes, ya lo habéis visto en otros cursos que Eleven Labs es una de mis herramientas favoritas. La diferencia de la calidad humana de las voces de ChatGPT o de Eleven Labs es brutal, porque realmente tienen resultados que ya son muy naturales. Pero bueno, digamos que tenemos aquí por lo menos una capacidad para trabajar, para ir trabajando con esto. ¿Cuál es otra de las grandes ventajas de Gemini? Que como tienes abajo la opción de herramientas, no solamente tienes el texto, sino que luego puedes utilizar todo esto que has hecho aquí para trabajar con los vídeos y para trabajar con las imágenes. Aquí tenemos las dos otras grandes tecnologías de, de Google que ha desarrollado en los últimos meses, que es por un lado Veo. Veo es la plataforma de creación de vídeos. Estamos ahora mismo en Veo 2 gratuito y Veo 3 para cuentas Pro en Estados Unidos, pero todavía es muy inestable. Los que habéis hecho conmigo el curso anterior de audio y vídeo, recordaréis que tuvimos muchos problemas para poder crear y tuvimos que irnos a otra plataforma porque Veo estaba muy inestable. Sin embargo, la opción de imágenes, con esto que ellos llaman la plataforma imagen, es muy buena. Aquí, eso sí que lo aconsejo que, sobre todo si vais a hacer ilustraciones, iconos, esto es muy interesante. De hecho, podemos probarla en directo y le podemos decir, crea una imagen para este artículo, ¿no? Y a ver, una ilustración para este artículo. Y si además le subimos un ejemplo del estilo que queremos, pues te va a hacer directamente un trabajo que está bastante bien. De hecho, esa tecnología de creación de imágenes se conoce como Nano Banana. Es la última incorporación a las herramientas de ChatGPT y funciona. Pues ahí tenéis
una ilustración, bueno, quizá un poco cliché, con un pueblo allí al fondo y la huerta y las verduras, con el pisto por un lado, esto que no sé qué es que hay ahí, sí. Yo no sé lo que hay al fondo, es una cosa rara como casi parecen unas salchichas o no sé qué. Bueno, da igual. Pero quiero decir que habéis visto que ha ido muy rápido y que da una respuesta, bueno, divertida. Ya le digo que si le dais una ilustración de modelo porque queréis otro estilo gráfico, lo respeta muy bien, lo hace muy bien, ¿vale? Francisco, una Sí. pregunta. ¿Cómo es que le doy una imagen para darle un modelo? Muy ¿Dónde lo fácil. subo? Es muy fácil. Mira, veis que estamos aquí en imagen. Bueno, veis, no sé si podéis verlo porque está Sí. chiquitito que tiene un icono que es la banana, ¿no? Por eso es nano Ujú. banana. Mirad, pues le voy a decir, a ver, le doy Ah, a subir archivos, súper. a ver si tengo por Fantástico. aquí algún estilo de... Es que no tengo aquí ninguna ilustración previa, sino... Ah, mira, por ejemplo, aquí tenemos una ilustración precisamente de nuestro curso anterior. Em, Haz una imagen para este artículo siguiendo el estilo gráfico de la imagen que te subo. Y entonces lo que hace es que primero ve un poco el estilo en el que está desarrollada y luego directamente te lo va a crear. Puede que necesite un minutito porque ahora le estamos pidiendo un Fantástico. poquito más, ¿no? O sea que Pero en ese vamos a ver. sentido es mejor que ChatGPT. Sí, sí. Bueno, luego veremos, porque cada uno tiene sus ventajas. Veis que aquí lo que ha hecho es, como ya tenía una ilustración previa, pues ha basado la misma, ha cogido, si no hubiera, si esto se lo hubiéramos dado al principio, no habría cogido como referencia esta imagen, habría cogido directamente lo que estaba en el artículo, ¿no? Sí, Pero bueno, ya por lo menos ha cambiado el estilo de línea, de colores y ya tiene otra forma diferente. Además, bueno, seguro que habéis visto pruebas del tipo, no sé, quiero que me hagas una ilustración como si fuera Disney, ¿no? Como si fuera un manga japonés o como si fuera un cómic de Mortadelo. A mí me encanta hacerlo como Mortadelo y Filemón. Yo soy muy fan del cómic en general, entonces pues empezamos a hacer muchas pruebas con este tipo de cosas, ¿vale? verdad. Pero bueno, esto Fantástico. Me tengo que ir. Ay, Muchísimas bueno, gracias. Mercedes, ya puedes ver el resto mañana, Lo voy a la hacer. grabación. Gracias. Chao. Venga, chao, hasta luego. Luego vamos a ver otro de mis favoritas. Aquí he elegido mis cuatro plataformas de generación de texto favoritas. Y esta, es verdad que últimamente se ha desarrollado menos en el plano general, pero funciona muy bien para algunas herramientas en concreto. Esta se llama, esta es Claude. A ver si puedo mostraros aquí el resultado. La inteligencia artificial de la empresa Anthropic. Un momentito que os voy a poner directamente Anthropic para que veáis. Uy, ay, que se me ha ido. Aquí está. Anthropic es una empresa que nació de un grupo de ingenieros que salieron de OpenAI y crearon su respuesta a ChatGPT. Es muy buena. A mí me parece que tiene un estilo más sintético de trabajar la información. De hecho, el resultado lo podéis ver aquí. Los párrafos son más cortitos, van muy directos. Creo que realmente la capacidad para crear textos adaptados a la competencia comunicativa de nuestros estudiantes, es decir, un texto que realmente sea B1, es más fácil que en Claude el resultado sea más B1 que en Gemini a veces se le escapan expresiones un poco más complicadas. ¿Veis que aquí utiliza un lenguaje muy simple, pero muy eficaz? Que además está todo organizado de una manera para mí más sintética, más directa, menos literaria. Sobre todo, Gemini es muy literario, pero ChatGPT a veces se pasa, a veces pasa de literario a barroco directamente, ¿no? Es también muy directo, no hay mucha diferencia realmente en los resultados en el contenido en sí. Claude, sobre todo al principio, en los primeros años de competencia con ChatGPT, lanzó eh, modelos o formas muy avanzadas, pero es verdad que últimamente se ha centrado sobre todo en el trabajo con código, para informáticos, para ayudar a los generadores de código. Entonces, para nosotros como profesores de lenguas, realmente no es tan espectacular. Una que me encanta, que creo que tenemos que utilizar cada vez más los profesores, es Perplexity. A ver si puedo abrir esto. Un momentito, voy a abrir Perplexity aparte.
para que veáis la página principal. Perplexity es muy interesante porque es la primera que ha desarrollado su carrera no tanto en la creación de contenidos, como en hacer un ecosistema completo con la información. Y para eso ha creado el primer navegador con inteligencia artificial completa. Sí, ahora mismo, si utilizas Google, Google ha implementado la inteligencia artificial, pero sigue siendo el mismo Chrome, sigue siendo el mismo navegador. Pero Perplexity siempre se ha dirigido más a la a gestionar la búsqueda de la información con inteligencia artificial. Es muy recomendable. Ahora mismo, además, hay muchas ofertas para tener Perplexity Pro. De hecho, por ejemplo, nosotros lo tenemos gratis porque tenemos una cuenta Movistar, pero están haciendo acuerdos con muchas empresas para tener la posibilidad de utilizar la herramienta Pro, pero también podéis utilizar la herramienta general. Lo bueno es que es la inteligencia artificial que mejor filtra las fuentes, porque muchas veces cuando le preguntas a ChatGPT o a Gemini no sabe de dónde ha sacado la información. Y sin embargo, con Perplexity, siempre desde el principio, lo más importante es que te ponía debajo de dónde había sacado la información. Y tú podías comprobar si esa información era una información correcta o había inventado mucho o simplemente era una fuente poco fiable o superficial. Así que muy aconsejable que le echéis un vistazo, sobre todo si vais a escribir escritura académica y queréis comprobar las fuentes todo el tiempo. En ese sentido, Perplexity, sobre todo si utilizáis Perplexity en conexión con bases de datos de académicas como Google Scholar, por ejemplo, funciona muy bien, que te permite ir directamente a las fuentes. Veis que aquí el resultado es un poco más pobre que en los anteriores. Veis que es un texto como más plano, pero bueno, lo interesante es que al final tienes un texto muy fiable, porque realmente luego le puedes pedir que te dé las fuentes del texto que te ha presentado. Y finalmente tenemos a la gran estrella de esta sección, que es ChatGPT. En ChatGPT estoy utilizando la versión 5, la versión Thinking, además, dentro de la 5. Ya sabéis que ahora mismo tenemos, cuando utilizamos ChatGPT 5, tenéis tres opciones. Bueno, en realidad tenemos dos, pero la primera auto es cuando directamente el propio ChatGPT decide cuál de las dos utiliza. Si tú quieres una que es, si tú vas a pedir algo corto o de poca extensión y que va a ser bastante fácil, puedes utilizar la opción Instant, porque esa es muy rápida. Y como ellos dicen, es la que normalmente más se utiliza porque en general la gente no está utilizando ChatGPT para investigaciones de largo alcance. Sin embargo, si quieres hacer algo más complejo, que necesita más tiempo y que tiene que buscar más información, tienes la versión Thinking. Lógicamente, los resultados son eh, más ricos, pero tarda más tiempo también en darte la respuesta, ¿vale? Yo he utilizado en todos los casos, en todas las tecnologías que estamos viendo aquí, estoy intentando utilizar la más compleja y la que te da las opciones más amplias para que podamos ver los resultados y compararlos, ¿eh? Aquí tenemos también un texto. Es un texto muy desnudo. Recordáis que antes la versión de Gemini te daba así como unos títulos que conectaban con el verano, los sabores, etcétera. Aquí no, aquí tiene esa idea un poco más sintética de la información, pero bueno, pues también bastante completa. Y algo que es para mí muy interesante es la versión audio, la versión que te permite luego trabajar con la parte que no es solamente escrita, porque además la versión audio te permite hacerlo directamente en una conversación. Me imagino que ya habéis estado probando la aplicación en el móvil. Si no lo habéis hecho, hacerlo ya, porque para mí la mejor evolución, o lo mejor que está haciendo ChatGPT últimamente es la capacidad para interactuar por audio. De hecho, por ejemplo, cuando, no sé, a lo mejor voy conduciendo o en un momento no puedo escribir en el móvil, pero puedes darle al botón de ChatGPT y hacerle una pregunta y te responde directamente y te busca la información. No funciona todavía en audio, no funciona tan bien como en texto, porque a veces le cuesta por el sonido, le cuesta entender las instrucciones o se vuelve un poquito así como
se queda rígido de alguna manera, pero funciona muy bien. Y sobre todo, lo veremos después la próxima semana, muy interesante la interacción de ChatGPT con micrófono y cámara, porque eso permite directamente empezar a trabajar con actividades con el entorno real. Yo pongo siempre el ejemplo, creo que lo hemos visto en otros cursos, de una actividad que nos gusta mucho hacer aquí en la escuela, que es la de la cocina o la del armario. Funciona de las dos maneras. Le pedimos al estudiante que abra el frigorífico y que le diga a ChatGPT, que le muestre con la cámara lo que tiene en el frigorífico y que le diga qué plato puede cocinar o qué puede cenar esta noche, ¿no? Y a ver cuál es el resultado que le da y qué tipo de interacción puede hacer con esto, ¿no? O puede ir a su armario y le puede decir, no sé qué ponerme hoy, con qué vestirme, mira, ¿qué me aconsejas, ¿no? Entonces, pues ChatGPT va a decir, bueno, pues depende del día, no sé si hace frío o calor, no sé si quieres ir más formal o más informal, si quieres ir más colorido o quieres ir más serio, ¿no? Entonces, es muy interesante porque estamos hablando de que ya con ChatGPT tenemos una manera de explorar el mundo, de incluir el contexto en el pestaño. Y esa parte es muy, muy interesante. Aquí Francisco, sí, perdona un momento que te moleste. Me parecen súper chulas las actividades que has dicho. ¿Podrías a lo mejor en el curso compartir más ideas de actividades con claro, ChatGPT para los estudiantes? sí, sí, no os preocupéis porque ese es el videoseminario de la próxima semana. Estoy dejando aquí las miguitas de pan Vale, para que vengáis el próximo videoseminario. vale, perfecto. Efectivamente, lo que vamos a hacer la próxima semana es ver aplicación por aplicación y qué tipo de actividades significativas, creativas, hacemos aquí la mayoría de estas que os voy a presentar no son ideas mías, muchas se las he copiado a mis profesores, algunos de ellos están por aquí, así que no voy a decir nombre, pero mucho, por ejemplo, mi jefe de estudios, Alejandro, que tiene mucha imaginación, me ha dado algunas de estas ideas. Los profes de inglés que tenemos aquí también me ha dado muchas ideas y la verdad que muchas veces son muy ingeniosas o son muy, muy divertidas, ¿no? Pero Perfecto. lo que yo digo siempre es que pensad qué os gustaría hacer, ¿no? Y entonces buscad de qué manera esto se integra luego en el aula. Pero sí, está previsto que este tipo de actividades que ahora yo estoy lanzando un poquito así en general, las veremos más organizadas en la próxima semana o Perfecto. más sistematizadas. Quizá organizadas es una palabra exagerada. Otra Vale, cosa muchas que gracias. me gusta, de nada, Sofía, un placer. Otra cosa que a mí me gusta mucho es la parte de audio de ChatGPT, como he dicho antes. Por ejemplo, si le digo La que la cocina lea, española tiene muchas recetas deliciosas donde la verdura es la protagonista. Son platos sencillos, llenos de color y perfectos para... es verdad que a veces se le va el acento americano, a veces parece una profesora de Wisconsin en Murcia y se le va un poco el... pero las voces son muchísimo más naturales que las voces de Gemini que veíamos antes, ¿no? Y en general yo os aconsejo que le deis al botoncito de usar el modo de voz. Funciona muy bien con la interfaz de ordenador, como la que estoy trabajando ahora, pero sobre todo funciona estupendamente con el audio en el móvil, porque claro, el móvil la aplicación está mucho más centrada en esas funciones. De hecho, yo lo aconsejo siempre a mis estudiantes, que es como tener un hablante de español en el bolsillo. O sea, ahora tienes la capacidad de interactuar con una inteligencia artificial que la lleva siempre encima, ¿no? Ojo, como siempre, tener cuidado porque las inteligencias artificiales tienen sus límites muy marcados, ¿no? Tenemos por un lado los famosos sesgos de la inteligencia artificial. Podemos verlo en un hilo del foro, porque eso es un tema muy interesante, pero también muy amplio. Los sesgos son los límites que los propios creadores de la inteligencia artificial le han puesto. Es decir, por ejemplo, hay inteligencias artificiales que son como más contenidas, que son más respetuosas. De hecho, Google hace 2 o 3 años intentó lanzar su aplicación para crear imágenes, pero tuvo muchos problemas porque el sesgo era un sesgo muy limitado, que muchas veces no daba resultados porque no, por ejemplo, algo que era muy curioso, eh, los usuarios le pedían, quiero que me des una foto con 10 soldados nazis. Y de pronto, en los 10 soldados nazis,
2 eran negros, 3 eran asiáticos y 5 eran áridos, ¿no? ¿Por qué? Porque según el sesgo que había implementado Google, las imágenes tenían que mostrar una variedad intercultural. Y claro, eso estaba chocando directamente con la idea de que es un soldado nazi, ¿no? No tiene nada que ver con la realidad. Y ese pequeño escándalo hizo que Google diera marcha atrás y hasta ahora no se ha atrevido a sacar una opción de imágenes, digamos, más funcional, más real, ¿no? Esto que puede parecer una cosa ridícula, se ve muy bien cuando tú comparas Gemini o ChatGPT con una opción que es con un sesgo, no sé cómo decirlo, quizá más abierto de alguna manera, que es Grok. De hecho, mañana os voy a poner una pequeña actividad para que veáis Grok. Grok es la inteligencia artificial de X, de Elon Musk, de Twitter, para hablar claro, y se supone que es una inteligencia artificial sin filtros. Él dice que, bueno, Elon Musk dice que no tiene filtros. Yo creo que tiene filtros, pero son filtros nazis, pero bueno, es otra cosa diferente. Ahí ya podemos entrar luego en discusiones sociopolíticas. Con Grok, por ejemplo, puedes pedirle cosas que no podrías pedirle nunca a Nano Banana o al propio ChatGPT, porque esos sesgos limitan mucho la capacidad de actuación. Y luego otro de los grandes problemas que tenemos que resolver, o que tienen que resolver las inteligencias artificiales, son las alucinaciones. Las alucinaciones es cuando lo flipa, cuando de pronto ChatGPT te dice una cosa que te dice, mira, ChatGPT, eso te lo acabas de inventar, eso es mentira y no tiene ni pie ni cabeza. ¿Por qué a veces hacen esto? Pues porque uno de los sesgos fundamentales de toda o de la mayoría de las inteligencias artificiales es dar la respuesta que el usuario está esperando. Y muchas veces no tienes respuesta. Y como no tienes respuesta, tiene que inventársela, porque por encima de la idea de que no sabes lo que te ha pedido, está la orden de tienes que dar una respuesta. Entonces prefiere dar una respuesta inventada a no dar ninguna respuesta o a reconocer no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Entonces, cuando no sabe de lo que estás hablando o no tiene claro qué es lo que le estás pidiendo, te va a decir algo que, bueno, pues que no tiene relación con la realidad. Es verdad que las alucinaciones cada vez son menos. ChatGPT ha aprendido mucho, ChatGPT ha sido entrenada por millones de personas en los últimos años, pero lógicamente ya no te da resultados tan raros como daba al principio. Pero sí que ocurre mucho, si habéis intentado hacer imágenes fotográficas, pues seguro que habéis visto de pronto gente que tiene 6 dedos en la mano, ¿no? O que de pronto, me acuerdo que hice un experimento hace unos meses para hacer fotos de clase, como profesores en clase, y de pronto había uno que tenía un brazo que salía de la pizarra directamente. Son cosas un poco extrañas de ese tipo. Cada vez, se van haciendo más raras esas alucinaciones conforme la tecnología avanza. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de tecnologías nuevas, con vídeo se ve mucho. Ahora, cuando hacéis un vídeo, probablemente vais a ver cosas raras, ¿no? Como caras diferentes o gestos muy poco humanos. ¿Por qué? Porque es una tecnología nueva que todavía no se ha probado, que es muy compleja, porque no es lo mismo escribir un texto que reflejar el mundo, que es lo que hace el vídeo, ¿no? Entonces, bueno, las alucinaciones cada vez serán menos habituales conforme la tecnología avance, ¿eh? Pero yo creo que ya con esto podemos dar un poco por cerrado, por lo menos toda la parte de contenidos y de explicaciones, porque estoy seguro de que tenéis preguntas o dudas o comentarios, ¿no? Así que si os parece, dejo de compartir y pasamos a la parte de preguntas. No sé si, creo que habéis dejado en el chat algún comentario. A ver si hay alguna. Bueno, no, Macarena que dice que se va. Bueno. Venga, preguntas, dudas, cuestiones. ¿No tenéis ninguna? Nada. Bueno, no os preocupéis porque si después de verla esta tarde, esta noche, después se os ocurre, ay, tenía que haberle preguntado a Francisco esto, pues nada, me lo dejáis en el foro, ya sabéis que tenéis la cafetería donde podéis abrir hilos o preguntas nuevas o comentarios o dudas, lo que se os ocurra.
Y, por supuesto, os invito a que volváis a estar la próxima semana, el próximo miércoles, también a las 5 por la tarde, en la misma dirección en Zoom, la misma sala, porque ya vamos a hacer una aplicación más directa de hecho, la próxima sesión vamos a ver de qué manera las inteligencias artificiales pueden convertirse en disparadores creativos, es decir, en dinámicas que permitan sacar la expresión personal de los estudiantes y la producción de contenidos que sean significativos. Es decir, muchas veces pensamos que como es algo tecnológico, como es algo artificial, no conecta con la experiencia humana. Y yo creo que es justo lo contrario, que este tipo de herramientas son muy útiles para lanzar la creatividad. Y más en el aula de segundas lenguas, donde tenemos muchas oportunidades de hacer este tipo de poner en marcha este tipo de estrategias. ¿Vale? Bueno, pues chicas, si no tenéis preguntas, dudas ni nada, nos vemos la próxima semana o nos leemos en los foros del curso. Vale, muchas gracias. Gracias a vosotras. Hasta luego. Hasta luego.